Muy buenos días. Vamos a dar comienzo en la mesa redonda, la última parte de la mañana. Espero que sea interesante. Es un gusto estar aquí esta mañana. Muchísimas gracias al curso de verano, a la Universidad Complutense, a nuestro especialmente compañero Ramón Adillón, que es el director del curso. Y nada, un placer. Además, es mi alma mater. Yo además fui la primera generación de alumnas del curso de los cursos de verano. Y nada. Bueno, como sabéis, este curso no solamente va de hoteles o turismo, ¿no? Va de entender cómo Paradores va más allá de los números. Nuestro secretario general, María Jimeno, Belén, nuestra presidenta, Ramón, han hecho alusión que somos un motor cultural, defensor del patrimonio y como ejemplo de turismo que puede y debe tener un impacto positivo en la sociedad. Hace un momento, Ricardo Mar, nuestro secretario general, nos hablaba de esta triple vocación de Paradores: sostenibilidad, cultura, compromiso social, y de nuestro nuevo plan de sostenibilidad, escenario 25-28. Pues bien, ahora lo que vamos a hacer es dar un paso más, ver cómo todo esto lo bajamos a la tierra, dejar de ser a lo mejor un optimismo excesivo y realmente ver cómo se convierte en decisiones reales, en prácticas cotidianas de un hotel. No sé si se me va a oír el sonido. Bueno, porque los planes realmente están muy bien y son necesarios. Nosotros hemos hecho uno muy ambicioso, pero realmente lo transformador ocurre cuando la sostenibilidad se nota en cómo se forma un equipo, cómo se cuenta esto, además también sin postureo y sin disfraz, ¿no? Se cuida el entorno, cómo se eligen estos proveedores. Por eso esa mesa queremos bajar eso de la teoría a la práctica, ¿no? Cómo hacer de la sostenibilidad un valor diferencial en la hotelería. Porque hoy más que nunca los viajeros buscan lo que decía Belén, ¿no? Viajar con propósito, ¿no? Con sentido, ¿no? Autenticidad, coherencia. Y el reto de todo esto es ofrecerlo y hacerlo bien. Además, en los últimos años se ha pasado de hablar de no hacer daño al entorno, sino de hablar de cómo generamos este impacto positivo en la operación. No solamente se trata de reducir, como ha explicado muy bien Andrés de las Heras, sino también cómo mejoramos y regeneramos la naturaleza, fortalecemos las comunidades y protegemos y damos visibilidad al patrimonio. Hoy también por eso nos vamos a preguntar, ¿no? ¿Cómo puede ser un hotel ser un agente que mejore el entorno, ¿no? Y bueno, muchos de los que estáis aquí, dentro de unos años o incluso antes, ¿no? Los estudiantes, vais a ser quien lideréis estos equipos, diseñéis estrategias o atendáis a los clientes con conciencia. Y espero que esta mesa os inspire y que os dé ideas para trabajar desde el propósito, sin nunca renunciar a la excelencia. Y si no acabáis trabajando pues en el sector, también todos somos parte de esta transformación, ¿no? Cada vez que uno elige dónde pasar las vacaciones, está apostando por un modelo u otro de turismo. Así que como viajeros, clientes, somos todos partes de este cambio. Y para explorar estas preguntas tengo la suerte de contar con dos mujeres estupendas que nos han acompañado en distintos proyectos aparadores con visiones distintas pero complementarias y que tienen una larga trayectoria trabajando en sostenibilidad. Tengo el placer, bueno, Elena, ya lo ha adelantado Diego, ella es consultora, especialista en sostenibilidad hotelera, ha trabajado con distintas cadenas, con alojamientos independientes, incluso con destinos turísticos, especialmente en Latinoamérica. Ella conoce muy bien los retos a los que se enfrenta el día a día de un hotel y aporta una visión muy práctica. Además, Elena ha trabajado previamente en Forética y en el World Travel and Tourist Council, ¿no? ¿Lo he dicho bien? Que siempre... Sí. Eso. Amanda del Río, ella es la directora de la Fundación Global Nature o Global Nature, como le gusta a veces decir. Y bueno, pues la fundación tiene casi tantos años como Amanda, ¿no? Tiene más de 30 años siendo un referente en la conservación de la biodiversidad y sobre todo en el desarrollo de alianzas estratégicas con el sector privado y cómo se avanza hacia una economía más regenerativa, ¿no?
tanto Amanda como Elena nos han acompañado, pues Elena en nuestro estudio de materialidad, que ha dado paso al plan de sostenibilidad que ha comentado antes Ricardo Mar. Amanda es, junto con Eva, que está aquí en primera fila, son las madres del programa Naturaleza para los Sentidos. Y yo creo que directamente vamos al lío. Si queréis, vamos a explorar un poco cómo desde distintos ángulos podemos hablar de un modelo de turismo que no solamente cuida, sino que aspira a mejorar los lugares donde se desarrolla, ¿no? Yo creo, Elena, voy contigo, si te parece. Amanda, siéntete libre de interrumpir cuando quieras. ¿Cómo se concreta la sostenibilidad en la gestión hotelera, ¿no? Al final nos llenamos la boca de palabras hablando de un discurso sostenible, pero esto en el día a día de la operación, ¿cómo se aterriza, ¿no? ¿Qué resistencias nos encontramos? Ahora se habla mucho de certificaciones. Antes Candela Pérez ahí contaba que teníamos un sello. ¿Qué impacto? Bueno, buenos días a todos. Es un placer estar aquí hablando de sostenibilidad y de paradores, que son dos palabras que desde luego van muy unidas. Y yo creo que esta reflexión que hace Águeda viene en un momento excelente para los profesionales de la sostenibilidad, porque hace unos años costaba más bajar a la operativa o definir muy bien esos pasos en el viaje de sostenibilidad de un hotel o de cualquier otra empresa, ¿no? Estamos en un momento excelente, como decía, porque hemos llegado al fin de la voluntariedad, ¿no? Todos estos pasos, ¿no?, que definen un poco la esencia sostenible de un hotel o, repito, de cualquier otra empresa, ahora han pasado a ser obligatorios, sobre todo para las empresas de más de 1.000 trabajadores, ¿no?, que operan en Europa. Ahora ya no es un tema voluntario, digamos, ¿no? Y esto ha marcado un antes y un después, ¿no? Esto es un punto de inflexión absoluto, porque permite compararnos también entre marcas, y con esto digo que Paradores es pionero, ¿no?, en todo ese camino de sostenibilidad, y también permite definir cuáles son esos pasos, ¿no? Yo creo que es muy importante, para bajar la operativa, entender cuáles son los retos a los que se enfrenta el sector, ¿no? Por ejemplo, tenemos los retos que tienen que ver con el medio ambiente. Quizás son los que tenemos más todos en la cabeza, ¿no? Fijaros que la huella hídrica de un turista es casi 8 veces mayor que la huella hídrica que puede tener una persona que vive en su casa en el mismo destino, ¿no? Sabemos que hay una emergencia climática que va a cambiar absolutamente los patrones de turismo, ¿no?, sobre todo en España, donde las olas de calor ya están teniendo un impacto en esos viajeros internacionales, ¿no?, ingleses, americanos, que antes venían y que, por cierto, son un gran porcentaje de esos clientes de Paradores que exigen además más compromiso en temas de sostenibilidad. Y el hotel tiene que entender cómo su actividad impacta con estos retos ambientales y, ojo, cómo la no gestión de esos retos ambientales impacta también en su cuenta de resultados. O sea, cuáles son los riesgos de la inacción. Y aquí Águeda incorporaba una palabra, la llamada materialidad, que es un palabra que algunos igual no están familiarizados, que al final se trata de que la empresa entienda qué es lo relevante. Y ahora la Unión Europea ha incorporado un nuevo concepto que es la llamada doble materialidad. Cómo yo, por mi actividad, impacto al agua, a los recursos hídricos, al cambio climático, a la pérdida de biodiversidad, pero cómo el no gestionarlo impacta mi cuenta de resultados. ¿Qué impacto tiene para el negocio de Paradores no poder llenar una piscina, tener restricciones de agua? Bueno, pues obviamente eso tiene un impacto en la cuenta de resultados, ¿no? Entonces, teniendo claro este contexto y teniendo claro cuáles son esos asuntos materiales, hay que ir a la estrategia, ¿no? Yo creo que Paradores en ese caso lo ha hecho fenomenal, tenía una estrategia que además ha ido ganando ambición con el tiempo, porque esto es un camino, ¿no? Esto es, como decimos, ¿no?, un efecto lluvia fina, y esta estrategia nos baja a la operativa del hotel cuáles son esas acciones que tenemos que tener, ¿no?, para luchar contra estos retos que
aunque yo cuando trabajo con empresarios a veces les digo, no pasa nada si los datos no te conmueven, ¿no? Si la emergencia climática no te conmueve, es un tema de negocio, ¿no? Es un tema de competitividad, es un tema de diferenciación. Por tanto, la estrategia nos permite tener objetivos, normalmente en un marco de 3-5 años, e ir viendo qué tipo de acciones puedo yo llevar a cabo en mi operativa para cumplir con esos objetivos. Hablábamos del agua, ¿no? ¿Cómo reduzco el consumo, ¿no? El primer paso. O cómo reduzco la cantidad de residuos. El mejor residuo es el que no se genera. Cómo reutilizo el agua, cómo capto agua de lluvia, cómo puedo hacer una gestión responsable y eficiente de mis recursos hídricos. Cómo tengo indicadores para medirlo, ¿no? Si no lo mido, no soy capaz de mejorarlo. Y todo este camino, todo este proceso, al final revierte en comunicar en una memoria de sostenibilidad, que también es algo obligatorio. Hay una obligatoriedad de publicar un informe de sostenibilidad que muestre a los grupos de interés cuál es el desempeño ambiental, social y de gobernanza de las empresas. Y a pesar de que el camino está muy claro y creo que también los beneficios, ¿no? Ese llamado business case, ¿no? Las oportunidades de negocio o los riesgos de la inacción, ¿no? Hay un ahorro de costes, es un tema de gestión de riesgos legislativos, es un tema de acceder a una cuota de mercado de un viajero más responsable que pide estar en hoteles que tienen compromisos, ¿no? Con retos ambientales como pueden ser los plásticos de un solo uso, la conservación del patrimonio natural, entre otros. A pesar de que creemos, ¿no? los que trabajamos en temas de sostenibilidad, que los beneficios son claros, hay barreras, ¿no? Como decía Águeda. Muchos hoteleros piensan que la sostenibilidad es igual a inversión, y no siempre. De hecho, todo lo contrario. Hay veces que hay pequeñas acciones, ¿no? Que son pues, los llamados quick wins, ¿no? Que tienen poca inversión y un alto impacto. Si soy capaz de eliminar mis amenities y tener un dispensador, estoy reduciendo la cantidad de residuos que genero, estoy pues también ahorrando costes, porque al final solo tengo que hacer el refill. Pero, sin embargo, hay algunos que dicen, bueno, tengo que cambiar de proveedor, no sé si eso le va a gustar al cliente. Bueno, hay una serie de limitaciones que eso tienen que ver a veces con entender que no se necesita mucho presupuesto, hay algunas que sí, evidentemente. Y luego también, bueno, pues lo que decíamos, ¿no? El pensar que va a estar reñido con la confortabilidad de la estancia. Cuando, bueno, creo que Paradores es un ejemplo de que no, de que los clientes siguen exigiendo más compromiso por parte de la empresa. Y para terminar, le paso la palabra a Amanda, el tema de las certificaciones. Yo creo que esto también marca un antes y un después. No basta con que tú hagas las cosas bien, es mucho mejor si un tercero acredita que estás haciendo las cosas bien. Yo creo que, a pesar de que hay una confianza de que las empresas no mienten, ¿no? Cuando tienen un indicador o cuando tienen una estrategia o cuando han hecho un análisis de materialidad, si hay un certificado detrás, obviamente, si un tercero ha evaluado, ha auditado que eso es una realidad, pues para mí tiene una mayor credibilidad y, sobre todo, de cara al mercado, ¿no? Es pues mucho más potente, ¿no? No sé si habéis visto que Booking ahora tiene en sus criterios de búsqueda tiene un filtro que es certificaciones de sostenibilidad. Con lo cual, aquel hotel que haga el esfuerzo y que ya esté en el camino de sostenibilidad, si no tiene un certificado, quizá esté llegando menos, ¿no? A ese segmento del mercado que está exigiendo a los hoteles un mayor compromiso. Así que, bueno, yo creo que sí, con esto... No, lo que está claro es que no nos podemos dormir en los laureles también, que cada vez más nuestros competidores son más sostenibles y no caer en este optimismo excesivo, ¿no? Ya lo hemos hecho, tenemos un pedazo de misión. En fin, Amanda, si quieres comentar algo. Un poco desde... buenos días a todos y a todas. Y un poco sumando a lo que decía Elena, pero pensando más en lo que suelo pensar yo, que yo trabajo en la conservación de la naturaleza. Y entonces, al final, desde ese punto de vista, a día de hoy, donde estamos, en pensar en el territorio. Los hoteles se insertan en un territorio.
Y hablando de certificaciones, hay procesos como la Carta Europea de Turismo Sostenible que me parecen muy interesantes, porque lo primero que haces es acreditar al territorio. Presentas, hablas, animas a que la gente participe, haces un proceso donde ya vas trabajando todos estos conceptos de sostenibilidad para no ir solo con los pioneros y dejarte atrás a mucha gente. Y una vez el espacio natural protegido, que es el que se acredita con la Carta Europea de Turismo Sostenible, pensad que esto se aplica más a temas de ecoturismo, pero bueno, me parece un modelo muy interesante. Normalmente el que promueve eso es una administración, porque vamos a hablar de la parte mala de las certificaciones, que tienen un coste. Tiene un coste hacerlo y tiene un coste auditarse cada X. Pues entonces es la administración, por ejemplo en Andalucía o en Asturias, la que llevó de la mano a esos espacios. Y una vez acreditado el espacio y abierta esa vía de comunicación del gestor, pensad en un biólogo conservacionista, ya empezamos a hablar con las empresas. Y entonces ahí surge ese canal de comunicación donde efectivamente si perdemos a la gente que vive en el territorio, que es lo que nos está pasando en España ahora mismo, reto demográfico, ¿quién va a trabajar aquí? Entonces el gestor del espacio entiende que necesita ese tejido turístico, entiende ese potencial regenerativo que decíamos antes y se crean dinámicas, que es de lo que a mí más ahora me apasiona y me enamora, de procesos de sostenibilidad. Trabajar, cuando decimos la palabra stakeholders, grupos de interés, a veces queda así como un poco fea, pero hay que pensar en, pues eso, agricultores y ganaderos, que son los que hacen producto, que luego te vas a comer en tu desayuno. Hay que pensar en el ayuntamiento, la agrupación local, en mucha gente, porque estamos allí y si sentimos que es algo ajeno, pues a veces no sé hasta qué punto el cliente percibe, ¿no? Si lo que quieres es crear una experiencia y que el cliente perciba eso, necesitas haberlo trabajado. Pasaba hace muchos años en ecoturismo que llegaba el típico cliente alemán y veía que no había ni separación de residuos y se echaban las manos a la cabeza. Y ahora lo que está pasando es que llegan a Baleares, por poner un destino, y dicen, ¿dónde están aquí las renovables? ¿Y qué pasa? Que hay territorios que no quieren instalar renovables, pero es que se lo están demandando unos de sus principales clientes. Y luego, como grupo que está haciendo que en sostenibilidad cambien mucho las cosas, desde luego para mí no es tanto la normativa, que siempre nos vamos ahora, es obligatorio, efectivamente, pero a mí me parece que el que está empujando es el accionista y el inversor, el que pone el dinero. Porque ese es el que se lee el informe de sostenibilidad y ese es el que dice, a ver cómo has hecho tu ejercicio de doble materialidad. Y entonces hay pues instalaciones hoteleras y demás que están en zonas con riesgos climáticos que ni lo han pensado y que no están haciendo nada, pues de repente pierden a un accionista o un inversor porque dicen no has hecho los deberes. Y antes era solo clima, pero es que ahora nos están pidiendo que evaluemos impactos, riesgos, dependencias y oportunidades de la naturaleza en general. Sí, precisamente Ricardo Mar antes comentaba la importancia de contar con un mapa de riesgos actualizado, ¿no? Que al final sea la hoja de ruta para tomar las decisiones. Hablando un poco de sostenibilidad como valor diferencial, tú comentabas un poco la percepción del cliente, ¿no? O sea, ¿qué hace que un cliente perciba que un hotel es sostenible, ¿no? Nosotros en Paradores, por ejemplo, hemos comentado que el 100% de la energía eléctrica que que se consume en Paradores proviene de fuentes 100% renovables. Pero esto realmente es algo opaco al cliente, ¿no? Al final, estos atributos de sostenibilidad, el cliente llega y nos dice, anda, de fuentes renovables. O llega y se da cuenta que el confort que tiene proviene de una caldera de biomasa en lugar de una caldera de gasóleo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esto percibible al cliente, ¿no? ¿Se puede cobrar más? ¿No se puede cobrar más? Como decía, ¿qué ejemplos de éxito, ¿no? Un poco, ¿cuáles serían los SUSMUS que llamamos nosotros internamente? Pues yo de nuevo voy a ir a mi tema, que es el de, por ejemplo, lo que acabamos de decir, el que tú te hayas vinculado a los alimentos locales o que tengas, por ejemplo, alimentos ecológicos, que ese es un ejemplo de apuesta por el territorio. Pero no solo, el edificio en sí es una infraestructura. Si haces que esa infraestructura sea verde, si integras, ejemplo, el Parador del Saler. El Parador del Saler, tú llegas allí y dices, esto no es un jardín, es un hábitat natural. Y estamos pisando dunas con vegetación. Y la gente al principio decía, qué descuidado y qué feo está esto. Claro,
Que Claro. está enclavado en un parque natural Claro. que tiene un campo de golf de 27 Claro, entonces hoyos. hubo que hacer didáctica. Claro. Ahí el director se dio cuenta de que lo que había que hacer es poner carteles informando de que aquello no era un jardín, que aquello era un hábitat natural. Se empezaron a hacer actividades donde implicábamos a quien estaba alojado en actividades donde presentar eso que dices, no solo tenemos energías renovables, hemos quitado todos los elementos de un solo uso, sino que se lo cuentas haciendo algo bonito. Hicimos actividades con murciélagos, con pájaros, con plantas, el campamento tortuga, con los pescadores. Se han hecho un montón de cosas que hacen que traslades de forma un poco más amena ese mensaje en torno al edificio. Luego hay otros temas que tienen que ver de nuevo, con cómo trabajas en el territorio, naturaleza para los sentidos, luego lo tocaremos, ¿no? Sí. Pero que hacemos de nuevo didáctica. Para mí lo importante es hacer didáctica, porque si no, lo de las toallas... Claro, sin ser invasivo al cliente, ¿no? Claro. Es un poco difícil ese equilibrio, ¿no? Aquí están ahorrando a mi costa, ¿no? Un poco... Claro, si le cerráramos la piscina probablemente dirían, ¡buf!, la sostenibilidad. Por eso hacer la didáctica yo creo que es tan importante. Pero insisto, hay conceptos que son muy sencillos, como lo de las toallas de un solo uso, que a nosotros nos han dicho muchas veces, pero ¿cuánto de verdad hay en eso? Pues si tú cuentas qué estás haciendo con esos fondos, que hay muchísimos programas asociados a por cada vez que tú no usas la toalla estamos plantando un árbol, o no voy a poner ese ejemplo de plantar árboles como lo único que se puede hacer, pero se pueden hacer millones de cosas. Yo creo que la gente percibe que además tienen ellos parte de la responsabilidad, que no es solo responsabilidad vuestra, que también es responsabilidad de ese cliente, ¿no? Elena seguro que tiene un montón de ejemplos. Bueno, yo muy de acuerdo con lo que ha dicho Amanda, pero me voy también a la estrategia, ¿no? Yo creo que el crear una marca sostenible es también un efecto lluvia fina, y yo creo que los hoteles tienen que utilizar todos los canales disponibles. Con esto quiero decir, un hotel sostenible y responsable tiene que tener publicada en su página web su estrategia de sostenibilidad y su memoria de sostenibilidad. Hay algunos huéspedes que antes de reservar un hotel se pasan por la página web para ver que efectivamente el hotel está haciendo cosas, porque no todo tú lo ves cuando llegas al hotel. Ese para mí es el primer canal, ¿no? También cuando tú haces una reserva, ahí cuando recibes ese mail de confirmación, ahí ya puedes empezar a entregar mensajes, ¿no? Y además Paradores lo hace. Paradores ya informa al huésped que tiene la posibilidad de medir la huella de carbono de su estancia. Con lo cual, bueno, ahí ya estás dando signos de que estás haciendo las cosas bien. Luego hay un tema visual, ¿no? O sea, tú llegas a un parador y ya no ves amenities de plástico de un solo uso, que antes las utilizabas, pues eso, un solo uso o dos, una estancia, y se iban a la basura, que al final del año se traduce en toneladas de plástico de un solo uso. Ahora tienes unas amenities en las que se ha hecho un estudio de análisis de ciclo de vida para ver que tienen un menor impacto ambiental. Bueno, ahí ya el huésped está viendo otro signo. Todo el tema también, que decía Amanda, comunicacional, de concienciación y sensibilización en las propias instalaciones. Entender que un signo se traduce en un impacto real. Por ejemplo, pues la ducha, si tardas X minutos en ducharte, tu impacto se reduce a la mitad, ¿no? Sin ser pesado y sin impactar en la confortabilidad, yo creo que sí se pueden dejar mensajes que vayan generando una conciencia. Sí. Luego también cuando vas a comer, ¿no? Ese vínculo con el proveedor local de kilómetro cero, con esa dinamización del territorio económico y local, que es un signo de Paradores, también empieza a dar signos, ¿no? Y al final, cuando tú recibes un mail también para ver qué te ha parecido la estancia, ¿no? Pues ahí también puedes meter algún toque de sostenibilidad, que de hecho Paradores lo hace. Oye, ¿podemos mejorar? ¿Crees que nuestro compromiso con la sostenibilidad es suficiente? Yo creo que hay que generar un canal de comunicación continuo con el cliente, sobre todo en una marca como Paradores, que tiene además un porcentaje de clientes internacionales muy elevado, que por la información que tienen también va teniendo quizá un gusto mayor por las estancias sostenibles, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que el implicar al cliente es básico, o sea, aparte de los legisladores, los inversores, un driver clave es el cliente. Si el cliente te exige más compromiso,
pues al final se traduce en una mejor cuenta de resultados. Y yo voy a contar mi experiencia también en el Saler, que vamos a poner otra vez el ejemplo del Saler, pero es que si no habéis ido es espectacular. Pues en la estancia, algunos huéspedes fuimos a hacer una actividad de limpieza de plásticos en el entorno natural que tienen y luego, además, soltaron unas tortugas que fue espectacular. Entonces, la implicación, ¿no? Lo que decía, en Paradores no solo se aloja, se emociona, se conecta y se transforma, ¿no? Que decía tu compañera, pues al final ahí tienes una conexión y una emoción vinculado con la gestión responsable de la actividad, que eso no deja indiferente, ¿no? Y bueno, al final yo creo que en cada paso de la estadía o del viaje de un huésped en el Parador se puede ir dando ese mensaje, ¿no? de sostenibilidad. Sí. Al hilo de lo que has comentado de la limpieza de playa, nosotros tenemos un voluntariado ambiental que hacemos pues, con empleados, invitamos por supuesto a clientes, lo hacemos con colegios, con comunidades locales. Nos sumamos al proyecto Libera, de la iniciativa de Coembes con Sea Life, de recogida de residuos en la naturaleza 4 veces al año. En la última edición ya se sumaron 15 paradores de la red y además es una iniciativa fantástica, ¿no? Porque además es una manera de sensibilizar. Totalmente. Fantástica, sí. Hay un ejemplo buenísimo de la competencia que es de Barceló. Barceló hizo una campaña muy potente el año pasado para ahorro hídrico, haciendo un guiño al cliente, creando una lista de Spotify de 4 minutos para la ducha. O sea, yo creo que sí. Lo que comentabas antes, disculpa, no sé tu nombre. Sí, Cristina. Yo creo que también es muy importante esa comunicación, darle también un guiño, esa conexión emocional con el cliente, ¿no? No pudimos copiárselo, obviamente, ¿no? Pero ole por Barceló. Sí, yo creo que en el sector hay un nivel de buenas prácticas que es alucinante. Y Lunium, por ejemplo, sí. O sea, lo borda en temas de accesibilidad, ¿no? O Iberoestar, por ejemplo, tiene un perfil muy interesante dentro de su plantilla. Ellos están a nivel internacional pues, en muchísimos países y tienen como un gestor de destino, ¿no? Asumiendo que el binomio hotel-destino es fundamental para que se dé la gestión sostenible. No todo depende del hotel, depende también del destino, ¿no? De si para hacer una gestión responsable de los residuos tiene que haber un sistema de gestión de residuos que lo permita, ¿no? O para generar un impacto en las comunidades también tiene que haber pues un tejido que lo permita, ¿no? Y luego también todo el tema de pérdida y desperdicio de alimentos, que es uno de los grandes retos que tiene el sector. Por ejemplo, Iberoestar está trabajando con la inteligencia artificial, ¿no? Tienen como unas básculas en las cocinas que miden el residuo y con inteligencia artificial les permite entender qué tipo de residuos son y digamos que les da como recomendaciones para eliminarlo y están trabajando, tienen una estrategia de economía circular muy potente y están trabajando en tema de pérdida y desperdicio de alimentos y con esto y termino, lo enlazo con lo que os hablaba anteriormente del tema de la legislación. Por ejemplo, Baleares tiene una ley de economía circular para hoteles. ¿Esto qué quiere decir? Que el parador de Ibiza ya va a tener un alma circular. Por ley va a tener que tener una estrategia de economía circular que le va a obligar a tener un plan de reducción de pérdida y desperdicio de alimentos. Sí. Esto me parece un cambio de paradigma absoluto, ¿no? Evitar las cápsulas, monodosis, claro. Sí. Esto. Vale, oye, pues si queréis seguimos avanzando, vamos a hablar un poquito más allá, ¿no? Vamos a hablar de ese patrimonio natural y cultural más allá del edificio, ¿no? Cuando hablamos de turismo hemos comentado que se habla del impacto positivo, pero desde vuestra experiencia y sobre todo aquí, Amanda, me quiero centrar en ti, ¿cómo puede generar un hotel esos beneficios tangibles, ¿no? Aquí hablamos de aterrizarlo en la naturaleza, en el territorio, que realmente se vea, ¿no? A mí me gustaría, no sé si en la sala se conoce el programa Naturaleza para los Sentidos, pero... Antes Ricardo lo ha comentado, yo le he frenado, no quería que hiciera spoiler porque... Porque si no nos iba a pisar. Oírlo contar de ti es un placer, ¿no? Sí, espérame, voy para allá y te paso los vídeos. Vale. Gracias. Pues
tenemos, cuando vamos a cada parador y presentamos este programa, y me parece que es un concepto que nos viene muy bien traer a esta sala, que es el de la interpretación, el de crear comunidad, tejer alianzas. Como decimos nosotras en cada parador, buscamos a las mejores agujas y los mejores hilos. Los hilos son los recursos naturales, culturales, folclóricos, patrimoniales, recursos cualquier cosa, pero necesitamos a personas que lo enseñen y buscamos a gente que lo quiera enseñar como si fuera su casa, como le enseñas tu casa a tu mejor amigo cuando viene a verte, y no como ese que te enseña la catedral y que te dice no toques, o te suelta el discurso de su tabaco gracias, ¿no? En 1984, porque aquello es bastante aburrido. Entonces, este programa se basa en lo que enseña este vídeo comparado con el siguiente, así que si le das por favor y yo me callo. El otro día vino un mozo al pueblo y me contó de su vida en la ciudad. Después me dijo que aquí vivimos en la España vacía. Cuando se fue me quedé pensando y creo que a lo mejor es él quien vive en la España vacía. Una España vacía de espacio, de silencio, de aire puro, de autenticidad y de lugares de encuentro. Yo, en cambio, si miro a mi alrededor, me parece que vivo en la España llena. Una España llena de grandes espacios, de paisajes inolvidables, donde abundan los silencios y el aire puro, llenos de pueblos auténticos, de criaturas maravillosas, de lugares donde caminar y comidas hechas con alimentos de la tierra. Una tierra llena de sorpresas a cada vuelta del camino, donde las personas pueden encontrarse consigo mismas y con los demás. Un sitio donde me encanta vivir y un lugar que me gustaría que todo el mundo pudiese conocer. Este vídeo sirve para después poner el siguiente, que se tiene que ver uno detrás de otro, si no, no entendemos la metáfora. Dale, dale. Vale, pues, ¿qué nos han enseñado estos dos vídeos? La misma cosa, su territorio, sus recursos, sus tradiciones, su patrimonio. ¿Cuál es la diferencia entre el primero y el segundo? Que en el primero hay un relato. Y eso es lo que trabajamos en Naturaleza para los Sentidos con cada una de esas personas del territorio. Primero nos presentamos, llegas a una casa y eres nuevo y te presentas, hola, somos tal, queremos hacer esto, y se lo presentamos a todo Kiski. De hecho, nos pasamos 3 días haciendo ahí presentaciones, el vídeo lo hemos visto 300 veces, ¿no? Después ya empezamos a trabajar con esas personas, que son esas agujas, porque los hilos son los recursos, pero necesitamos a esas personas y necesitamos alinear el relato en sus cabezas. No podemos vender cada uno un diferente Picos de Europa. Picos de Europa lo hace el ganado, en el momento en que pastan la montaña. Y eso es lo que alimenta el quebrantahuesos. Y eso es lo que está haciendo que sea un destino. Y podríamos ir uniendo, no me voy a enrollar, pero al final la asociación Ecopicos, que es la asociación de empresas que hay allí, trabajando con Nacho Bosch, el director del parador de Cangas de Onís, son los que desde el primer momento vieron claro el potencial de este programa, y a mí me encantó cuando años después, visitando, yo soy muy fan, ahora esta tarde me voy para allá, visitando la zona como turista, le preguntaba a Nacho, ¿y qué tal va el programa? Y me decía, Amanda, esto es sostenibilidad real. ¿Por qué? Porque el cliente alarga la estancia. El cliente quiere visitar año tras año ese parador y dice, ¡ay, esta experiencia es nueva! Porque se van rehaciendo las experiencias. Y entonces deja algo más de dinero, porque nos hemos preocupado en informar de que este queso que viene de este ganado, que es territorio, que se vende en este mercado, al final queremos que se lleven ese relato, y para eso trabajamos mucho en lo que nosotras
más expertas somos, Eva y yo, que es interpretar. E interpretar no es lo que os decía, no es soltar un rollo macabeo con voz aburrida. Interpretar es crear emoción. Y la emoción la puedes crear con las cosas más sencillas, con el humor, con el amor, normalmente, y con la leyenda de la princesa Mora que se suicida y estas cosas que nos gustan a todos, ¿no? Las historias románticas. Y eso, a la vuelta de unos años, crea alianzas entre Nacho y esas empresas. En territorios más complicados, porque España tiene muchas idiosincrasias y caracteres. Entonces, ha habido territorios donde cuando presentábamos el programa nos decían, pero ¿qué queréis? ¿Cuánto cobráis? Decíamos, no, esto es algo que Paradores promueve y pone su músculo de comunicación al servicio del territorio, porque lo que queremos es ir año a año sumando alianzas, rediseñando las experiencias, trabajándolas con vosotros, y eso es lo que permite que sea un programa que va tejiendo alianzas. Y para mí esa es la clave, entender que el agua que bebemos, la comida que nos comemos, el aire que respiramos, las personas que viven y hacen paisaje, tienen que ser beneficiarias del turismo. Y así es que el turismo creo que puede ser regenerativo, cuando se convierte precisamente en un aliado de un territorio y no solo pensando, pero me gustaba cuando Nacho me decía esto de Amanda, realmente esto es sostenibilidad, alargan la estancia, gastan más dinero, pero oye, ahí está precisamente ese programa que nació con esa vocación de crear el relato, hacer formación y al final, bueno, pues tenemos más de 30 espacios naturales protegidos ahora mismo trabajando en este programa, en 24 paradores, con más de 130 proveedores de experiencias de turismo. En algunos casos hemos tenido que juntar al horno con el pajarero porque el horno no puede vender, bueno, porque no podíamos paquetizar, ¿no? Pero hemos intentado beneficiar al sector primario, porque si no beneficiamos al sector primario y si la gente se va del territorio, no vamos a querer visitar esa España y realmente sí vamos a estar en la España vacía y necesitamos que siga llena de gente conservando el patrimonio. Además es un programa vivo, ¿no? Lo que contabas. El caso de Cangas de Onís empezó con 7 actividades y ahora vamos por 15 y además hemos ido cambiando el contenido. Claro, para que año tras año, pues, por ejemplo, luego los influencers ayudan mucho, ¿no? A veces pasan por allí, hacen comentarios. Sí, Natalia Berbeque fue un año y dijo, esto, la experiencia que más ha triunfado, siempre lo contamos, pero es que es medio... En el Parador de Corias ahora, ¿no? Claro, en el Parador de Corias acaban de hacer un vídeo, una pareja, ¿no? Influencers que tiene un montón de visualizaciones y cuando los demás hablan de ti, cuando todos esos proveedores hablan de la sostenibilidad de Paradores, cuando desde el ayuntamiento, el Grupo Acción Local, recomiendan esto, cuando unos se recomiendan a otros, es cuando realmente yo creo que va calando ese mensaje. Entonces el programa es muy bonito porque es muy artesanal, también he de decir que esto no podemos hacerlos todos iguales porque cada territorio es diferente y las personas y los caracteres son diferentes. Pero bueno, eso yo creo que para esta audiencia interesa porque ahí tenéis un montón de futuro, ¿no? Y de profesiones y de temas que hay que trabajar y muy bonitos. Así que, buena suerte. ¿Quieres comentar algo de cómo resignificar el patrimonio desde un punto de vista de sostenibilidad o si quieres? Bueno, yo creo que Naturaleza para los Sentidos es un ejemplo increíble. O sea, no sé en qué año nació. En el 20. Sí, en plena pandemia. En plena pandemia. Sí, nos pasamos... Sí. Pasamos la pandemia trabajando en unos Exceles imposibles, identificando los criterios de elegibilidad de cada uno de los recursos. Sí. Bueno, pues yo creo que es un ejemplo que se puede extrapolar, ¿no?, a esos 3 valores que tiene Paradores, que es la protección y conservación del patrimonio natural, cultural y arquitectónico, ¿no? O sea, al final, cuando una persona va a un parador, pues al final va para eso, ¿no? Y ya veíamos también la colección de arte que me parece espectacular y al final pasa por ahí, ¿no? De entender que la estancia tiene ese valor de sostenibilidad transversal, que es sostenibilidad de todos estos 3 patrimonios, ¿no? Y el capital natural
Es un capital, igual que el capital humano, igual que el capital arquitectónico y el capital cultural, son cosas que valen, ¿no? Lo que pasa es que es difícil de cuantificar, y lo interesante de la red de paradores, que es una joya única en el mundo, porque yo creo que no hay una red de hoteles perteneciente al sector público, 100%, pasa por ahí, ¿no? En que la sostenibilidad se convierte en una palabra transversal, no solamente de lo que desde los profesionales de la sostenibilidad entendemos como ambiental, social y de gobernanza, sino que trasciende a más, ¿no? Porque cuando hablamos de personas, también hablamos de patrimonio, de cultura, y eso es único en Paradores, ¿no? Entonces yo creo que sus valores ya se lo hacen muy fácil, ¿no? Porque hay hoteles que tienen que crear su misión, visión y valores desde cero, con la hoja en blanco. Aquí ya hemos visto, ¿no?, toda la trayectoria desde 1928, cuando se crea ese parador de Gredos, ¿no?, cómo esos valores han venido de manera natural y cómo eso está en la estrategia de sostenibilidad de la que afortunadamente he sido testigo, ¿no?, la última, la del 25-28, que todos estos valores están, ¿no? Y naturaleza para los sentidos es cómo se pone en práctica para el patrimonio natural, pero lo mismo podemos extrapolar, ¿no?, al resto de patrimonios que cultiva Paradores. Sí, bueno, ejemplos antes, justo en el momento de la pausa, hablábamos con Cristina, foros como este o simposios que hacemos de turismo cultural y sostenibilidad con las universidades, pues también son un ejemplo. Y, por supuesto, el curso de Herbert que vimos el año pasado. Te hacía así, que era una señal de que entre 5 y 10 minutos. No te preocupes que... Pero bueno, yo agradezco que hayan hecho el guiño. Sí, desde luego. No, sí, ya vamos cerrando. Yo creo que... Un poco más en Petit Comité, pues es que hace un par de años... No, hace 2 años, en el 22. Hace 2 años hicimos unas jornadas en la Facultad de Comercio y Turismo que fueron precisamente sobre paradores. Y sobre esa base es sobre lo que hemos construido este curso de verano. Entonces, claro, nosotros ya nos conocemos desde hace... Por eso cuando hice la presentación al comienzo de la mañana, yo dije que las cosas no nacen casualmente, sino que a veces hay mucho tiempo de trabajo detrás. En este caso, como mínimo, ha habido 2 años de ideas que han ido surgiendo y la consecuencia es lo que estamos viendo ahora. Y pensar que la forma de acercarse a un conjunto artístico nunca es la misma si la sensación previa de satisfacción va pareja a una satisfacción global. Es decir, si el sitio es sostenible, si la gastronomía es adecuada, si los monumentos están bien conservados, la sensación de placer se estimula una parte de nuestro cerebro que se llama núcleo accumbens, que eso me lo enseñó la decana de la Facultad de Comercio y Turismo, y es muy adictiva, porque cuanto más se estimula, más quieres. Y cuanto mejor se estimula, más distingues aquellos sitios que no están bien trabajados. Por ejemplo, no creo que nos dé tiempo a verlo, pero tenéis que saber que durante el periodo en el que Marruecos fue parte del protectorado español, hubo 2 paradores de turismo. En el año. Sí, en el año. Eran punteros. Y que, bueno, pues ahí estaba Tetuán, que todavía sigue siendo Tetuán, a ver el patrimonio de esa ciudad. O sea que habría muchas cosas que decir sobre todos esos tentáculos de paradores que son un modelo. Y que además, bueno, pues es un modelo que a mí lo que me interesa es la historia del arte, todos lo sabéis, soy adicto a la historia del arte, lo siento, cada cual tiene sus tops, ese es mi top particular, y yo necesito ir a sitios que me estimulen. Y Paradores, pues yo siempre digo que cada vez que me han promocionado y he ganado una plaza de oposición, lo he acabado celebrando en Paradores. Y eso es muy significativo. Sí. Pues te lanzo una pregunta. Mirando al futuro, ¿no?, a ese profesional del turismo sostenible, tú en el inicio de tu presentación comentabas que era muy importante hablar de los profesionales y de las empresas de turismo, pero sin alumnos no hay empresas. Entonces, en tu opinión, ¿qué perfiles, o sea, qué competencias, qué recomendaciones haces
a los futuros gestores hoteleros. Y también para vosotras, por supuesto. A tus alumnos. Por ejemplo, yo a mis estudiantes siempre les digo que tengan mentalidad abierta y que escuchen. O sea, que escuchen no solo a su profesor, sino que escuchen porque los edificios hablan, las personas te cuentan cosas, el medio te está diciendo cosas. Y lo que yo intento es guiarles para que eduquen la sensibilidad de ser capaces de escuchar. Claro, evidentemente cada alumno tiene una naturaleza distinta y unos escuchan unas cosas, otros escuchan otras, pero la clave está en que sean capaces de escuchar. Y luego, que nunca sean rígidos. Porque, o sea, yo me he formado en administración y gestión de empresas y por tanto yo cuando llegue quiero estar en la gestión, ¿no? Y a lo mejor tu primera oportunidad no es esa, tu primera oportunidad es otra. Y si esa primera oportunidad es otra y la dejas escapar, a lo mejor has dejado escapar todo el desarrollo de tu línea profesional y el resto de tu vida. Hay que ser flexibles, no hay que ser rígidos, no hay que mirar las cosas con rigidez y siempre intento, tanto yo también a nivel personal también lo intento hacer, aunque no siempre me sale bien. Yo soy de Ávila y mi familia me educó de una forma bastante rígida y al final pesan ciertas cosas, pero tienes que intentar ver las cosas con la máxima flexibilidad posible. E intento eso transmitirlo como valor. O sea, creo que esa es la clave, porque al final 4 meses, que es lo que damos en una asignatura de un cuatrimestre, pues poco puedes cambiar a un estudiante. Bueno, qué buen consejo. Yo no soy profesora, pero yo incorporaría la osadía. Cuando sos jóvenes es muy usado y te atreves a probar las cosas en los paradores porque son experiencias, ¿no? que te ofrecen fuera de los sentidos. ¿No? Me parece, no sé de qué manera, claro, luego ya podremos tener otros matices más, tema económico, pero desde luego atreverte a probar las cosas, que yo creo que eso te va a hacer que te enganches, que te guste. Y conocido uno se te gusta todo. Sí, yo creo, y viendo también, ¿no?, el perfil de profesionales que han trabajado en la industria turística y con los que he trabajado en temas de sostenibilidad, creo que hay un ingrediente, como rescato otra frase de Gaudí que dijo Belén, ¿no?, primero el amor y luego la técnica, hay que creérselo. Hay que creer que sostenibilidad, competitividad y diferenciación son un tridente que va junto. Luego hay que estudiar mucho y trabajar mucho, ¿no? Porque hablábamos de conocer el contexto, es que el contexto marca mucho la realidad, ¿no?, a la que se enfrenta un hotel. Y luego yo creo que la flexibilidad siempre es un buen valor, ¿no? La escucha también, porque esto no es solo del Departamento de Sostenibilidad. La sostenibilidad es transversal. Hay que pelearse, digo pelearse entre comillas, ¿no?, con ventas, con recursos humanos, bueno, pues con patrimonio, con... ¿No, Águeda? Tú sabes que esto es orquestar a todos los departamentos. Nos ponemos la coraza todos los días. Claro, y ahí la escucha tiene que ser muy activa, ¿no?, porque cada departamento tiene sus retos, ¿no? Yo creo que Belén lo ponía muy bien de manifiesto. Oye, tenemos un castillo que ha sido concebido para que no pase nadie y lo tenemos que hacer accesible, ¿no?, y además sostenible. Espérate, ¿no?, a ver cómo lo hacemos, vamos poco a poco, ¿no?, vamos a escuchar, vamos a trabajar en equipo, vamos a intentar ver, ¿no?, que al final el objetivo común sea el mismo, ¿no? La manera de llegar ahí, pues cada uno tendrá el suyo, ¿no? Pero yo creo que hay que ser también un buen divulgador y un buen embajador. Os cuento que hemos cerrado hace poco una capacitación a los directores de los 97 paradores de cada comunidad autónoma con su idiosincrasia, ¿no? Y hay algunos que no hace falta que les cuentes que esto es una realidad, que hay que hacerlo, porque ellos mismos están súper empoderados, a otros que hay que utilizar otro tipo de recursos, que hay que vincularlo mucho con el euro ahorrado, hay otros que realmente lo sienten en su propia sensibilidad personal, ¿no? Y yo creo que por ahí va un poco la flexibilidad, saber quién tienes enfrente, ¿no? Y que la sostenibilidad es muy... pues es un crisol, ¿no?, de visiones, lo que al final se traduce en un buen indicador, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que es apasionante y es súper interesante, y invito a todos que deis ese paso, ¿no?, de indagar cómo
incorporar una gestión sostenible de un hotel, porque tiene un impacto especialmente importante y sobre todo en nuestro país. Pues de nuevo, casi como cierre, y vuelvo al territorio. Esta mañana buscando ejemplos. Hay uno aquí, estamos en la Comunidad de Madrid, pues hablemos de la Comunidad de Madrid, en la zona del Lozoya, el Camping Monte Holiday, que me parece que es un ejemplo muy bonito porque Antonio, el gestor de ese espacio, al final es flexible, escucha, o sea, sentido común también, pero ser majo, ¿no? Y creérselo. ¿Qué ha hecho? Dice, yo estoy rodeado, además me parece que va muy por ahí el futuro, porque el 70% de la superficie de este país de suelos forestales está abandonado ahora mismo y es privado. O sea, es una cosa horrible, por eso se queman todos los años lo que se quema. Entonces este señor vio el riesgo que tenía, él tiene un camping y dijo, ¿qué puedo hacer? Gestionar esta biomasa, y con eso se lo lleva a su caldera y está ahorrando dinero. O sea, está sacando un recurso de la gestión forestal y haciendo una prevención de incendios, está creando alianzas con el territorio. Entonces esto para mí es un ejemplo muy bonito que es como españolizar lo que yo visité en Escocia, el mundo del rewilding, que está ahí y lo quiero sacar porque está en el futuro, nos guste o no. Van a venir, van a estar aquí con nosotros. No sé si conocéis el rewilding, pero al final es un tema de herbivoría. Yo me dedico a lo que me dedico, al final es meter, en vez de vacas, animales salvajes, por ejemplo, bisontes. Entonces, ¿qué pasa? Que eso tiene un perfil turístico y normalmente está orientado a gente que quiere una experiencia muy exclusiva. Entonces, cuando tú vas a alojarte en este tipo de sitios, ¿no?, como Allendale Wilderness Reserve, pues es que te están o sea, tú eliges el pez que te vas a comer, que se ha alimentado del agua que has regado con un cultivo hidropónico, el ciervo que están cazando para no sobrepasar la población, para reintroducir gato montés porque hay que controlar ciervos, el que te ponen a la cena. Quiero decir, este es el extremo de lo que muchas veces se está empezando a demandar, y es un turismo más consciente, más respetuoso, que se vincula al entorno. A mí no sé si me gusta, lo tengo que decir, no sé si me gusta o no, porque me parece a veces un poco elitista y exclusivo, y yo no quiero que la naturaleza sea elitista y exclusiva, quiero que sea para todo el mundo. Pero por eso he puesto el ejemplo de un camping que ha sabido hacerlo, que ha sabido mirar a su alrededor, entender sus riesgos, sus retos y cómo hacer de eso una oportunidad. Entonces, para mí, imaginación y creatividad al poder, eso es lo que está en el futuro si queremos diferenciarnos. Muchas gracias. Si os parece, como cierre, os voy a poner un mini aperitivito, un vídeo de 1 minuto de varias experiencias de naturaleza por los sentidos. Ahí es donde estamos, en breve en el parador de Molina de Aragón y Sigüenza, a partir de agosto. Y vamos allá. Ya ha pasado. Hay que darle al play. Al centro. Para que os animéis y vayáis. Esto es un compendio de imágenes de Sotorandahuesos, por ejemplo, que tenemos la experiencia, han salido los caballos del Bierzo. Casi todos los paradores se repiten experiencias que vemos que tienen mucho éxito, como los baños de bosque. Por supuesto que es una combinación de cultura en torno al edificio, alimentos, siempre está ahí, las pistachos en
gracias y muy interesantes. Oye. Gracias. Estamos abiertos a cualquier pregunta. ¿Os animáis? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, ahí tenéis nuestros contactos para lo que queráis. Venga, fenómeno. Yo tengo una pregunta y es sobre, también relacionado un poco con el arte que habíamos visto anteriormente. Me llamó la atención uno de los paradores porque había muchas obras en salud y me recuerda un poco a Candlelight, que ahora está muy de moda. Y quería saber si, no sé si sería posible hacer pequeños eventos, al menos para los turistas o los que están haciendo los días allí. O sea, uno de los eventos específicos que estamos haciendo en materia del arte, por ejemplo, desde hace 2 años nos hemos inventado un photo walk. Entonces, damos la posibilidad a los clientes, de la mano de un fotógrafo, a descubrir el entorno y a dar un taller de fotografía, ¿no? Esto es un ejemplo. Pero paradores, vamos, esto lo sé como clienta, no lo sé como Fundación Global Nature. Tiene un montón de eventos, por ejemplo, el Prestosu, que es ahí en Cangas de Narcea, ¿no? Sí. Que es un festival súper interesante de música. Vamos, hay muchos eventos. Yo creo que cada parador Sí. ha ido vinculándose a ese territorio y Claro. a la gente. Por ejemplo, los paradores de Asturias tienen un acuerdo para hacer los cursos de verano de la Universidad de Oviedo en los 3 paradores, en Corias, Gijón y Cangas de Onís, ¿no? Entonces mantienen una programación cultural como extensión universitaria todo el año. Y aunque sea un poquito anecdótico, el Parador de Lerma acogió el congreso sobre el Duque de Lerma que impulsó la Universidad de Burgos, la UBU, que fue un congreso extraordinario. Y además yo creo que no podía tener mejor contexto. Sí, en muchos casos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien se anima? ¿Algún comentario? ¿Ana? Bueno, muchas gracias. Solamente... Ana es la persona que más sabe de paradores. O sea que... Bueno, de los proyectos que estamos haciendo financiados por los fondos europeos del plan de recuperación venían también con una serie de condicionamientos o condicionantes medioambientales, que son el no hacer daño significativo al medio ambiente Sí. en obras. La suerte que hemos tenido es que en ese caso, en España, la legislación de obras y de control de residuos en obras ya estaba adaptada a la legislación europea, con lo cual no ha sido un cambio, pero nosotros hemos dado una vuelta de tuerca más y estamos intentando aplicar la economía circular en cuanto a las obras, y el ejemplo máximo es Jarandilla. En Jarandilla de la Vera se está haciendo una reforma de todo el entorno que va a permitir visualizar el foso original que estaba relleno, y lo que se ha hecho es vaciar todo ese foso que era la entrada principal, que es la fachada sur, y todo ese relleno se ha utilizado para implementar una serie de aterrazamientos en la fachada norte, etcétera, etcétera. Y también en la limpieza de fachadas se está implementando nidos para vencejos y cernícalos primillas, que son aves que tienen que tener nidos específicos. Y con legislación específica en Extremadura. En Oropesa también tenemos. En determinados momentos, Sí. porque es el momento de anidamiento. En Oropesa también pasa. Sí, sí. Sí. También habéis hecho una labor fantástica poniendo en valor jardines, ¿no? Que eso también comentamos con los fondos. Y tendremos que hablar porque en Tortosa, en las galerías subterráneas de la ciudad, que son unas galerías que estaban protegiendo de fuego artillero, porque Tortosa fue una zona, una fortaleza que tuvo bombardeo en el 18 y en el 19 con los franceses, pues hay un murciélago que es único. Así que se ha tenido que proteger las galerías de una determinada manera para que no se moleste al murciélago. Y esto está, o sea, por comentar, el Festival del Vencejo que se hace en Alange, precisamente, lo conoces,
hablaban de la importancia de que empecemos a tender puentes entre patrimonio cultural y natural, porque muchas veces el de patrimonio cultural quiere preservar un bien cultural, pero el de natural dice, ya, pero el vencejo anida ahí, ¿no? Entonces, al final, sentándonos juntos es cuando conseguimos idear soluciones, eso es. Pues nada. Para quienes por si acaso no lo sepan, los castillos del siglo XV tenían fosos, pero muchas veces nos llegan colmatados por escombro. Claro. O sea, muchas veces pues, veis un castillo y decís, ¿dónde está el foso? Pues todos tenían foso y todos tenían una barbacana, que era un muro que era un muro antepuesto al propio castillo para protegerlo. ¿Qué ocurre en el siglo XIX? Que muchos de ellos lo colmatan con escombrera. Entonces, recuperar los fosos, aparte es un trabajo arqueológico importante porque en esa escombrera estás muchas veces recibiendo los materiales y los conventos que están aplicados. Con lo cual no se puede quitar el foso de cualquier manera. Hay que hacerlo con un trabajo arqueológico serio, programado y bueno, pues es una labor muy compleja. Pero eso lo veis en Jarandilla próximamente. Pues iremos a Jarandilla. Iremos. Próximamente en Jarandilla. Bueno, retomaremos la sesión a las 4 si os parece bien. Perdón, una última pregunta. Es de la casa. No iba a decir que los que trabajamos en sostenibilidad muchas veces, aunque la imposición de algunas cosas funciona y tiene resultados, la inspiración, el convencer, que lo comentaba Elena antes, escuchar, me parece súper importante para generar esos cambios, más allá de lo que hace una empresa, en los clientes, el resto un poco de grupos de interés, generar cambio, ¿no? Entonces me parece la marca Paradores muy inspiracional, algunos de los proyectos y también el curso como foro para hablar de sostenibilidad, aprender, preguntar cosas, que esto es muy complejo, los que trabajamos en esto No es binario. lo sabemos, no es algo binario, ni blanco o negro, es una oportunidad para esto, ¿no? Pues también enhorabuena a los que habéis organizado el curso y me parece una oportunidad para quienes estáis aquí para hablar de sostenibilidad, de arte, de cultura y A todos, Alfonso X el Sabio decía que la universidad es el ayuntamiento de profesores y alumnos que buscan el conocimiento. O sea, dice ayuntamiento, o sea, apuntarse. No dice que alguien esté o sea, que esto es una cosa de todos. Es decir, todos los que habéis venido al curso, todos los que participamos como ponentes, lo que estamos haciendo es fluir información y compartir conocimiento. De eso se trataba. Sí, economía circular. Muchas gracias.